En nuestro último estudio, al comenzar con el capítulo 13 de Romanos, en el que vimos la respuesta que el creyente debe tener para con el gobierno, mencioné algunos versículos. Entre ellos, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, en el cual Pablo le dice a Timoteo así: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad». Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Estoy convencido que nuestro problema no es que no comprendemos este pasaje, sino que no queremos obedecerlo. Desde ya, que no es tan fácil de obedecer, de la misma manera que no es fácil para una mujer que está casada con un incrédulo, tal como exhorta Pedro, que sea ganado sin palabra, como dice Primera de Pedro 3:1. No es fácil. Eso es difícil. Es ir en contra de la lógica. El ganar para Cristo a un marido incrédulo sin ponerle folletos evangelísticos en la vianda o sin ponerle una emisora cristiana en el auto para que cuando viaje escuche un sermón, realmente es difícil. En Romanos capítulo 13 encontramos esta aparente lógica invertida. Y es verdad, vemos el origen de los gobiernos, la obligación del creyente para con el gobierno y también la operación del gobierno. Pablo comienza Romanos 13, del 1 al 4, de la siguiente manera. Sígame allí en la lectura con su Biblia, por favor. Dice la palabra: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo». Hasta ahí leímos Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Vamos a ver algunos principios de conducta y relación con el gobierno. Son temas muy, pero muy importantes, y cuanto más en nuestros días. En nuestro último estudio vimos 6 principios de conducta general para creyentes en su relación con el gobierno. Al comenzar nuestro estudio de hoy, permítame reiterar 4 de estos principios. El número 1. Siempre le estoy animando a que tome nota. Número 1. ¿Está preparado o preparada? Vamos adelante. El creyente debe obedecer cada ordenanza del gobierno, siempre y cuando no se requiera abandonar su conciencia, su adoración a Dios o su obediencia a las Escrituras. ¿Se lo vuelvo a repetir? Con mucho gusto. El creyente debe obedecer cada ordenanza del gobierno, siempre y cuando no se requiera abandonar su conciencia, su adoración a Dios o su obediencia a las Escrituras. Usted entonces dirá: pero un creyente en esa cultura decadente del Imperio Romano seguro que tenía todo el derecho del mundo de violar las leyes del Estado. Seguramente el creyente, que pasó a ser parte de una nueva raza y un nuevo reino, podía abandonar la ciudad del hombre y rehusarse a obedecerle y hasta participar en esa cultura. Tal vez usted diga eso. La Biblia dice exactamente lo opuesto. Más adelante, en Romanos 13, Pablo va a decirle claramente al creyente que debe pagar los impuestos, proveer honor cuando éste se requiera y seguir las costumbres del país, siempre y cuando el hacerlo no demande violar los mandatos de Dios. Daniel es un ejemplo clásico de esto. Él fue llevado cautivo a una tierra diferente y se le requirió inmediatamente que comiera la comida de los reyes y bebiera el vino de los reyes. Como la comida del rey incluía la carne de animales inmundos, prohibidos por Dios en la dieta judía, y el vino del rey se ofrecía en libación a distintas deidades, Daniel pidió permiso para comer vegetales y beber agua. Mientras tanto,
A todo esto, a Daniel le cambiaron el nombre. Él pasó de ser Daniel a ser Belsasar. Esto era parte del programa psicológico que Nabucodonosor tenía planeado para que estos jóvenes judíos pasaran a ser babilónicos. Uno de estos planes era eliminar el recordatorio constante de las verdades teológicas en sus nombres y reemplazarlos por un nombre pagano. Daniel significa Dios es mi juez, mientras que Belsasar significa príncipe de Baal. Cada vez que alguien llamaba o pronunciaba el nombre de Daniel, él recordaba que Dios era su juez. Ahora, cada vez que alguien lo llamaba, la referencia estaba hacia Baal. ¿Se da cuenta? Daniel nunca rechazó ese nombre. ¿Por qué? Ninguna de las leyes de Dios se había violado. Nosotros, la Iglesia, obedecemos las ordenanzas de la ciudad, por más caras y frustrantes que sean. Eso es así. El segundo principio es el siguiente. No es necesario un gobierno moral para que la Iglesia cumpla su misión. No es necesario un gobierno moral para que la Iglesia cumpla su misión. Si ese fuera el caso, los apóstoles hubieran instruido a la Iglesia a que le dé importancia a algún tipo de bloque devoto cristiano que mantenga parámetros cristianos en la sociedad y en los magistrados, para que de esa manera la Iglesia fuera exitosa. Sin embargo, encontramos todo lo opuesto. Esto no ocurrió. Erwin Lutzer escribió lo siguiente y estoy de acuerdo con él. Él dice así: nuestra nación necesita un antídoto que sea mucho más radical de lo que es la política y que jamás podría ser. Nuestra llamada guerra cultural en realidad es una guerra espiritual. Nuestros problemas no son fundamentalmente el aborto, la televisión y los valores homosexuales. La raíz de nuestro deterioro espiritual es primero y principal. Es totalmente espiritual. Tenemos que atacar la raíz de este árbol corrupto. Nuestro mayor desafío es teológico, no es ni político ni cultural. Estas son las expresiones de Erwin Lutzer. En tercer lugar, el tercer principio es: la misión de la Iglesia no es la reforma moral, sino la transformación espiritual. ¿Escuchó? La misión de la Iglesia no es la reforma moral, sino la transformación espiritual. Voy a decir algo que puede que le suene raro, pero el hecho que en los últimos años de activismo eclesiástico hemos olvidado la misión del creyente y de la Iglesia es el siguiente. No es el rol de la Iglesia el evitar que la sociedad se sumerja en la maldad. No es eso. Esta es la razón por la que nuestra misión no es hacer que la gente mala sea buena. Nos olvidamos que la gente buena no va a ser condenada por Dios porque ya han sido condenados, según Juan 3:18. Hemos olvidado que un bombero puede ir al infierno de la misma manera que una prostituta, que un buen juez está tan condenado como los criminales que él manda a la cárcel. Nos olvidamos de esto. Permítame decirlo de otra manera. La Iglesia en su totalidad, y cada creyente en particular, jamás recibió la orden de parte de Dios de disminuir o parar en seco las prácticas malvadas de la sociedad. Nunca pasó eso. Ahora usted se pregunta, ¿significa esto que no nos importa? Oh, de ninguna manera. Sin embargo, significa que debemos buscar el cambio en nuestra sociedad, un discípulo a la vez. Ese es el cambio. ¿Les suena anticuado? A veces parece tan lento sugerir que la misión de la Iglesia en impactar la sociedad es actuar como la sal y la luz para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, dice la palabra. Sin embargo, esa es nuestra misión. Nuestra misión es la reforma espiritual. Tenemos que pegarle a la raíz del problema, no a los síntomas. Inclusive en el Antiguo Testamento las ilustraciones de los mensajeros de Dios son las mismas. A Jonás, Dios no le dijo que fuera a Nínive e influenciara al rey para que se apartara de la idolatría.
Él no fue a tratar de reformar a los ninivitas. Jonás fue a Nínive como mensajero de Dios con el mismo mensaje que nosotros tenemos para el mundo y que Pablo tuvo para los de su época. Arrepiéntanse, Dios no está contento con ustedes, no olviden, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Esa era la predicación y esa es la predicación hoy en día también. ¿Adivine qué hizo Nínive? Se arrepintieron. Ellos cayeron de rodillas ante el mensaje de un Dios de justicia y paciencia, quien les daba tiempo para que se arrepintieran. ¿Adivine qué pasó con los sacrificios de infantes? Cesaron por completo. ¿Qué pasó con la idolatría? Cesó por completo. Veamos el ministerio de Cristo también. Él estaba más preocupado con la corrupción de los que decían ser pueblo de Dios, y no lo era con los gobiernos y sistemas civiles de su era. Estoy de acuerdo con la evaluación que hizo un autor del ministerio de Cristo en sus años en la tierra. Este autor dijo lo siguiente, escuche bien: Jesucristo jamás pidió reformas políticas o sociales, ni siquiera por medios pacíficos. Él nunca intentó capturar la cultura por moralidad bíblica o ganar más libertad para sus seguidores. Él no vino para proclamar o establecer un nuevo orden social o moral, sino un orden espiritual, su iglesia. Él no buscó hacer moral a la vieja creación, sino que sus nuevas creaciones fueran santas. No hubo esfuerzo de su parte para eliminar la injusticia social o política. Si bien sus seguidores vivían vidas de pureza, integridad y compasión, que la estructura social se vería afectada por los próximos 2000 años. Hasta ahí lo que dice un escritor. Amigos, la herramienta más poderosa de Dios en el planeta Tierra no es un gobierno moral, sino un creyente piadoso. ¿Escuchó? La herramienta más poderosa de Dios en el planeta Tierra no es un gobierno moral, sino un creyente piadoso. Muchas veces oramos por lo primero, para tener un gobierno moral, pero eso no lo alcanzaremos sin lo segundo. Nuestra verdadera batalla es contra el reino de las tinieblas que ha cegado las mentes del mundo para que ellos crean que Dios no está mirando, que Dios ni siquiera se interesa por lo que pasa en la tierra, que no está Dios. Esa es la razón por la cual nuestra verdadera batalla es espiritual y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice 2 Corintios 10:4. Erwin Lutzer ilustra estas verdades de la siguiente manera. Nosotros podemos discutir con nuestra cultura diciendo que la moral cristiana es mejor. Podemos tratar de limpiar nuestra cultura legislando o haciendo boicots o lo que más llame la atención. Pero nuestros esfuerzos serán como tratar de secar el piso mientras el grifo está abierto. ¿Por qué? Porque sería tratar de convencer a los ciudadanos de la tierra que vivan como si fueran ciudadanos del cielo. Hasta ahí lo que dice Erwin Lutzer. Esta no es la primera vez en la historia de la humanidad que la Iglesia ha tenido la responsabilidad de representar a los creyentes cuando la sociedad ha abandonado a Dios. Cuando esto sucedió, el ministerio floreció como nunca antes. Todo esto sucedió cuando la Iglesia se dio cuenta que no era un agente de confrontación, sino un agente de reforma espiritual. El ajustarse a otros creyentes para recuperar terreno perdido en el ámbito político solo ha causado que el testimonio de Cristo sufriera y que la Iglesia se debilitara. Hay muchas personas que, con buenas intenciones, predican que debemos recuperar el país para Cristo. Si bien suena bien y muy patriota, no es lo acertado porque este pensamiento asume varias cosas que son erradas. En cierta manera da la idea de que Cristo tuvo al país en su poder, pero lo perdió. También da la idea que Jesucristo quiere recuperar al país y para hacerlo necesitamos hacer que los ciudadanos se comporten correctamente, crean o no en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de mensaje es ese?
Si usted estudia las predicaciones y la teología de Jesucristo, jamás verá que quiso que sus discípulos recuperaran naciones, sino que fueran a todas las naciones y predicaran el Evangelio a países y reinos perecederos, cuyas fronteras y existencias ya han sido preestablecidos por un Dios soberano. Nuestra misión no es salvar al país, sino a los ciudadanos. Número 4. Nuestro mandamiento en la tierra no es el de salvar nuestra nación, sino traer a individuos de todas las naciones a la salvación por fe por medio de Jesucristo. Lo repito, nuestro mandato en la tierra no es el de salvar nuestra nación, sino traer a individuos de todas las naciones a la salvación por medio de fe en Cristo Jesús. Nuestra labor es la de proclamar el Evangelio. Este va a cambiar vidas, países, pueblos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El cambiar el Evangelio por un activismo político que parece querer que el gobierno sea el aliado de la Iglesia o que adopte las normas cristianas es como decir que el Evangelio no es lo suficientemente poderoso o lo suficientemente bueno. Más importante aún, esto haría que dejemos de lado nuestra misión y finalmente distorsionaría el Evangelio. Esto es el equivalente espiritual a un cirujano que abandona su profesión para dedicarse a maquillar artistas, gastando su tiempo en hacer que las personas se vean mejor en vez de salvar sus vidas. La misión de la Iglesia no es lograr que la nación cambie, si bien ese es el resultado y beneficio de creyentes viviendo una vida fiel y de pureza y santidad. Pero la misión del cristianismo es juntar al Padre con quienes buscan adorarle en espíritu y verdad. ¿Sabe qué implica esto? Esto quiere decir que la legislación en cuanto al derecho de los homosexuales no es nuestra misión. El destino eterno de esas personas sí lo es. El éxito o fracaso de una legislación en cuanto al aborto no es tan significante como las almas que algunas mujeres han enterrado con la culpa de haber matado a un bebé que aún no había nacido. La cuestión, y lo más importante, es que la sociedad nos escuche y nos vea como la voz que explica quién es Dios y cómo se puede tener una relación personal con Él. Eso es lo más importante. Lo que las cortes decidan en cuanto a la eutanasia o la evolución, lo que se enseña en las escuelas del Estado y lo que se permitirá en los laboratorios privados no es tan crítico como el destino eterno de los seres humanos. Lutzer dijo lo siguiente en sintonía con lo que estamos diciendo: tenemos un mensaje que solo nosotros podemos proclamar. Debe de hacerse escuchar por sobre toda postura política. Tenemos una agenda inspirada por Dios. Es más importante que tratar de salvar al país en sí de la degradación moral. Se trata de aferrarse a la cruz de Cristo y levantarla en alto para que Dios extienda la mano y busque salvar a una sociedad perdida. Eso es lo que dice Lutzer. Esta era la pasión de Pablo, el salvar personas con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos a bordo de un bote salvavidas, por decirlo de alguna manera, en el mar de la historia de la humanidad, rodeados en este mismo momento por personas que se están ahogando. No nos podemos distraer de nuestra misión. Como iglesia o como individuos, no le arrojamos libros de natación a las masas que están luchando por sus vidas. No intentamos hacer que el agua sea más cómoda. No les vendemos mejores trajes de baño. No les exhortamos a que intenten nadar de espaldas. Nuestro mensaje es claro. El reino de este mundo es pasajero. Ellos están en peligro con el creador de este océano. La paga del pecado es muerte y Dios ha diseñado las cosas de manera que nadie pueda evitar la muerte. La única esperanza es Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros está predicando.